Estamos iniciando una nueva emisión de Debates Culturales, este espacio donde intentamos contar, narrar, charlar en función de un libro, en función de este libro, contar una realidad que pasa. En esta ocasión recibimos a Fabián Muñoz Roja, quien es el escritor de esta magnífica obra que se llama Historias de una generación, agrupación 12 de agosto de la Facultad de Veterinaria. Gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Es la Facultad de Veterinaria de Montevideo, Uruguay, y que de alguna forma es la historia de un grupo humano, pero no un grupo humano de hace 50 años, de aquellos que cortaban calles, tiraban piedras, eran emergentes del Mayo francés, sino 50 años hasta hoy. Hemos mantenido un vínculo durante 50 años interrumpidos por la historia política uruguaya. Primer pregunta obligada que le hacemos a todos los que se sientan en este sillón: ¿por qué escribir un libro? Buena pregunta, porque de alguna forma presentamos el libro en la Biblioteca Nacional de Montevideo el miércoles pasado, y allí abrí un poco la intervención de los panelistas y justamente conté de que este libro había surgido en los asados de los reencuentros de hace 10, 12 años. O sea, hubo prácticamente 20, 30 años donde cada uno nos preguntábamos qué fue de aquel, qué fue de aquel, qué fue de aquel. Y a partir de 2007, 2009, empezamos a comprender de que era una historia muy rica, tanto la vivida juntos como lo que fue cada uno por su lado. Entonces no hubo tiempo que alcanzara para contarnos anécdotas y contar historias. Esto viene a ser una especie de síntesis de todas esas vivencias que tuvimos como grupo humano durante 50 años. Ahí nos dimos cuenta que había muchas cosas para contar. Y la historia termina en un depósito hacia mi persona, que alguna experiencia tengo de escritor y de planificador de cosas, y bueno, esto es un proyecto a desarrollar. Y lo bueno es que los insumos no fueron míos ni de internet, sino fueron aportes de los compañeros de la agrupación de aquella época, y no tan compañeros, por eso el título es Una generación. Ahí intervinieron sobre todo la agrupación 12 de agosto, que era nítidamente como participante de lo que se llamó la corriente dentro del Frente Amplio de aquella época. Los orígenes. En los orígenes. En los orígenes. Pero también había gente del Partido Comunista Uruguayo, había independientes. Y bueno, y eso en los últimos años, prácticamente en los últimos 6, 7 meses, yo digo que este libro es 7 mesino, porque tiene mucho para desarrollarse todavía, porque yo corté, pero todo lo que está en recuadro, en letra diferente, pertenece a los aportes de los compañeros y compañeras que se contactaron y mandaron cosas, y yo, bueno, un poco como el número 5, distribuyendo la pelota para un lado o para el otro, incorporando e integrando historias. Eso fue lo más interesante y más pesado también, ¿no? Porque de alguna forma es remover la historia, remover cosas que nos pasaron, cosas dolorosas, cosas con alegría, ¿no? El reencuentro con los nuevos estudiantes de la Asociación de Estudiantes Veterinaria ha sido algo muy lindo, porque no es de hablar, ellos nos llaman los dinosaurios, no es de hablar de la prehistoria, es hablar de que hay una cantidad de sueños que había y que hay todavía, y que compartimos esos sueños. A raíz de eso se desarrolló el libro con anécdotas, con participación de cosas que inclusive no son nuestras, ¿no? De aquella agrupación hay como cuatro
caminos que transitamos, producto de la represión y de aquella cosa indeterminada que cualquier sospechoso iba para adentro. Los que sufrieron cárcel, 1. Los que sufrieron exilio, 2. Los que terminaron veterinaria y estudiaron y siguieron estudiando, y hoy son compañeros y veterinarios, y después los que se perdieron por el lejano mirar, por ahí dando vueltas, y bueno, son 4. Pero también hubo 4 grupos, o sea, los más politizados que correspondían en los años 66, 68 y 69, que eso fue, los que luchaban también por el boleto. El viejo, ¿no? Claro, digo, no hubo Noche de los Lápices. Es cierto. O quizá hubo una larga Noche de los Lápices. Una larga. Nosotros tenemos en Uruguay unos 200 desaparecidos, que no tiene dimensión con la Argentina, porque somos 10% en todo, Claro. en casi todo, y 200, pero de esos 200, 123 fueron desaparecidos en Argentina. O sea, de alguna forma estamos muy mixturados, diría Florencio Escardó, un gran pediatra uruguayo-argentino. A veces digo, uno se imagina, ¿no? Digo, a la hora de escribir un libro, lo que uno le pone, cómo lo arma, cómo lo diseña, cómo fuiste pensando este libro y cómo se terminó concretando. Digo, debe ser difícil, bueno, esto ponerlo, esto no, esto achicarlo, esto estirarlo. Digo, no debe ser tarea fácil. No, en el año 2011, 2012 hicimos un índice que no difiere mucho del definitivo, pero ese índice marcaba los grandes momentos que transitamos. Difiere en que había cosas muy íntimas. Eso yo les fui diciendo, lo rico de intercambio con... Acá hay fotos de 70 y pico entre vivos y no vivos, Sí. 75 que participaron. Ahí hay 20, 30 que he tenido contacto con ellos, me mandan información, me mandan cosas, y muchas veces les tuve que decir, mirá, en todo caso, esto no es para publicar, en todo caso hacemos un libro interno. Como diciendo, hay cosas íntimas que entre nosotros nos vamos a entender, pero Juan Pueblo, mi padre era periodista, y decía muchas veces que eso Juan Pueblo no lo entiende. Claro. Entonces la idea es un libro que se entienda, un libro que sirva para disparador de la memoria, y ahí anécdotas. Por ejemplo, a ustedes no lo vivieron, pues en Montevideo y en el interior de Uruguay no existe mucho conocimiento, pero en la Facultad de Veterinaria existió lo que ahora está muy de moda, los proyectos PPP, proyectos público-privados, que la facultad ponía el terreno y nosotros en las periferias y dentro de los grandes edificios, anatomía, histología, el decanato, el hospital, hacíamos cuartos de 3x3. Entonces, la facultad, el Estado uruguayo ponía el terreno. Claro. Nosotros poníamos los materiales, la mano de obra, las conexiones, las ventanas y el equipamiento interno. ¿Por qué? Eso se le llamó los bulines. Término ambiguo, Sí. pero en los bulines ahí surgieron con la participación de los del interior. Es decir, los del interior estaban en pensiones y no tenían, cuando iban a la facultad, ningún lugar para estudiar, para juntarse con otro. Y los bulines fue una cosa que abrevaba en la comunicación, en la vinculación. En dime con quién anda y te diré quién eres. Yo no voy a estar en un bulín con aquel, no, me junto con aquel que del cual tengo más afinidad. Y se estudiaba, entre clase y clase se estudiaba, también se hacía el amor, por supuesto, y fue muy, muy rico hasta que llegó la dictadura en 1973, se intervino la universidad en septiembre y los bulldozers arrasaron
con la excusa de que eso eran tatuceras, que eran Nicho de escondrijos de los tupamaros, ¿no? Y la verdad que mataron mucho vínculo. Un ex decano está en el libro que narra mínimamente él como estudiante qué sintió cuando se rompían los bulines, ¿no? Claro. Y eso fue muy rico, quizá es el secreto de esta agrupación. Ahí nos vamos a meter de lleno. La verdad que muchas cosas nos surgen, digo, al leer el libro, lo recomendamos, digo, para todos y para todas. Vos hacías hincapié en la memoria, que es un concepto que se vuelve como a reeditar, digo, en nuestro continente y en el Uruguay también. ¿Qué es la memoria para vos? La memoria es algo, una categoría más que vivencial, es una categoría del conocimiento. La memoria, dice el dicho, quien no tiene memoria está condenado a repetir la historia. El conocer la memoria, conocer la historia, permite enfrentar la realidad con más libertad, por lo menos con más conocimiento. La memoria tiene su parte vinculante inicial y fuerte de los derechos humanos, es decir, memoria, justicia Memoria, verdad, justicia, sí. y reparación. Lo que los chicos actuales de la Asociación de Estudiantes Veterinaria, está previsto una nueva presentación en Montevideo dentro de la Facultad Veterinaria, dentro de las jornadas técnicas veterinarias, porque ellos están ávidos de saber qué fue aquella facultad, cómo fue el desarrollo de facultad. Esto quizá lo puedo llegar a mezclar haciendo una especie de paralelismo entre llevar un poco a la audiencia a las comparaciones que tiene que ver con un desarrollo de un sistema familiar. El sistema familiar tiene sus complejidades, pero en la medida en que se conoce de dónde viene cada rama del sistema, madre o padre, se enriquece más y se manejan mejor los conflictos, porque pueden ser reediciones y repeticiones de conflictos anteriores. Esto también en la historia social y política. Nosotros reconocemos que nosotros no estábamos, allá decimos no estábamos en la pomada, en aquella época sí estábamos luchando por un Uruguay mejor, por un mundo mejor. Así nos trataron y así nos fue. Pero hoy reconocemos que no estamos tan agrupados, tan cohesionados, sí cohesionados, pero coherentes en líneas y en cosas, pero encontramos que reconocemos un incremento de derechos en todos estos años. Valga la aclaración de este último gobierno del Frente Amplio, o sea, 12, 15 años de gobierno, donde poco a poco se fue incrementando los derechos de la sociedad. La patria compañero, que es una frase demandante, es una pintada que estaba dentro de la facultad, en la pared de la Asociación de Estudiantes Veterinaria, que inmortalizó esta frase un cantautor uruguayo, Héctor Numa Moraes, que juntamente, que invito a la audiencia a buscarla en YouTube, porque habla de la patria, compañero, la tendremos que encontrar. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar, por más que se nos vuelva aguja en un pajar. O sea, también hoy, después de 50 años, venimos a afirmar, puesto de 1971, claro, venimos a afirmar que había una noción de patria quizá inconsciente que queríamos y que buscábamos, que no sabíamos. Hoy el libro tiene un capítulo que es noción de patria. ¿Y qué es la patria hoy? La patria es una, si podés tomar el capítulo si querés,
pero es una sumatoria de situaciones personales y sociales. Nosotros, yo escribí, pero de hecho fue... Es el reflejo de un colectivo. Es un proyecto colectivo, la verdad es un proyecto colectivo. Yo quise zafar de estar mi nombre solo ahí. Pasa que era un mundo de gente, y tenía que decir, participó todos con sobrenombre. Claro. La facultad era un barrio. Acá en el barrio, en un lugar, pasa uno y lo conocen y son amigos y tiene una melena tipo así, el Oveja. Claro. El Oveja García, y quedó para toda la vida el Oveja García. Bueno, el sapo, el conejo, el pato Durán, digo, una cantidad de... Pero en noción de patria... Nunca mejores apodos que para una universidad veterinaria. Pero se va a reír la audiencia, pero teníamos tradición, los veteranos de la facultad, abríamos una clase inaugural el primer día de clase recibiendo a los de primer año. Los profesores eran truchos, la bienvenida era trucha. Y entonces, bueno, acá van a aprender ganado ovino, porcino, y también piscicultura. ¿Alguien conoce algún pescado autóctono, más o menos? Y con el viento en la camiseta que traen los de primero, uno salió y dijo, ¡Tararira! Perdón, ¿tu nombre? Gómez. Les presento al Tararira Gómez. Y ahí le quedó. Y ahí le quedó. Y bueno, y anécdotas que van creando como si fuera barrio los sobrenombres, que no tenía otra facultad. Pero volviendo a noción de patria, el libro tiene una autorización especial de la Fundación Mario Benedetti. La Fundación Mario Benedetti autorizó utilizar las letras de las poesías que están en el libro. Una de ellas es Noción de Patria, de Mario Benedetti, en una parte chica que significa y es muy icónica de lo que es la patria para Mario Benedetti, pero igualmente invitamos a la audiencia de que lo biche, porque Noción de Patria es muy compleja y es muy movimentista, ¿no? Es decir, y para algunos quieren la patria propia, la patria de uno, la patria que uno se interpreta que tendría que ser así y no contempla al otro. Esto es mucho más amplio, es decir, nuestra noción de patria. ¿Cómo era militar en la agrupación 12 de agosto? Era sentir que ese momento no estábamos de acuerdo. Hay un análisis económico de cómo se llega al 68 desde el punto de vista económico, sin salidas del gobierno ni de las políticas económicas, y un achicamiento del Estado, una concentración de la fuerza política y de la represión. Y eso fue el clímax, fue el año 68. Sí. Hay un libro de dos periodistas en el cual se abreva la rebelión estudiantil, que fue una rebelión en función de que el año anterior se había luchado por el boleto. Claro. Por el no aumento del boleto. Por el no aumento, sí. Y empezamos a mirar en Uruguay cosas que no nos gustaban, entonces cortábamos la calle, estábamos en contra de la intervención de enseñanza secundaria, bobadas, pero no bobadas, o sea, una gran discusión en el Senado sobre las medidas prontas de seguridad que estaban instauradas por el gobierno en aquel momento de Pacheco Areco. Entonces era mirar, pero también mirar para adentro, era militar y tratar de ver, por ejemplo, cambiar cosas de la academia, cosas de contenidos de materias, perfiles de profesores, un profesor que venía y hablaba, estaba en fisiología, pero venía de la fisiología humana. Entonces se le planteó que cambiara, no aceptó y se hizo un planteo más grande y fue destituido. O sea, no era por la galería y cortar calle y vamos a divertirnos. No, una cosa era una cosa y otra cosa era otra cosa, diría Panigasi, ¿no? Exacto.
Era esa juventud de fines de los 60, una juventud comprometida, ¿tiene similitudes con la juventud de hoy, digo, 50 años después? Se manifiesta no tan visiblemente, pero sí hay rasgos de la juventud en el cual, bueno, sin ir más lejos, quizá las muestras de las votaciones de los últimos dos periodos eleccionarios, al menos argentino y uruguayo, las mesas de jóvenes, evidentemente, son de cierto rompimiento. ¿Y qué pasa? Se juntan ellos con ellos mismos. Digo, no me pongo como joven, sino los temas son de ellos mismos, los códigos son de ellos mismos. Parte parecido a lo que hacíamos antes, pero ahora se manifiestan en cuestiones generales. Lo más evidente es el tema del aborto, sobre todo el papel de las mujeres, que eso sí se evidencia. Pero después hay manifestaciones de la juventud en el cual no podemos hacernos los distraídos, ¿no? Es decir, quieren cosas más concretas, quieren caminos más claros, viven la incertidumbre pero con cierto recelo, entonces buscan caminos, son mucho más buscadores individuales de la vida que lo que éramos nosotros. Nosotros creíamos que el cambio estaba a la vuelta de la esquina. La juventud de ahora sabe que el cambio no está a la vuelta de la esquina. Vos hablás de una generación en el libro y hacés hincapié en esto, ¿no? Historias de una generación que está atravesada también en un continente. Digo, y esa generación que atraviesa, digo, estos fines de los 60, comienzos de los 70, también podemos extrapolar y analizarla a una generación nueva que es la de ahora. Digo, ¿cómo ves el continente, cómo ves el Uruguay en la actualidad? El Uruguay en la actualidad es mucho más parejo en líneas generales por muchas miradas, los contextos sociales, los contextos económicos, los contextos políticos. Si bien hay rasgos en lo político que se parece a los fake news, es impresionante cómo eso es una enfermedad que empieza a estar en muchos lugares y que es tema de especialistas ya a esta altura, pero el Uruguay de hoy es más, no chato, porque hay muchas discusiones, pero uno va por la ruta, vas por Buquebus, de Colonia a Montevideo, y ves la energía eólica. Yo conté en un tramo 40 torres de energía eólica con unas aspas impresionantes, algunas funcionando, algunas no funcionando, pero eso es un gran logro de la innovación tecnológica que el Uruguay ha tenido, es decir, ha tenido varios premios de juventud en eventos internacionales, ha tenido eventos deportivos y ha ganado en cosas deportivas, pese a que es muy chico el Uruguay, y muy transparente, ¿no? La enfermedad del presidente, dicho prácticamente un día después que supo el diagnóstico, habla a las claras que las cosas no se ocultan, digo, se ocultarán más o menos en otros lugares, claro, pero al menos no se ocultan. Y eso da cierta salud social y cierta... en lo político se está distorsionando porque, bueno, es la oportunidad de agarrar en los resortes del poder y creen que teniendo eso pueden hacer muchas cosas, pero pueden hacer mucho daño. Si son monos con navaja, con perdón de los monos, no les sirve a la sociedad. Entonces, allá se está discutiendo seriamente muchas cosas y se está empezando a identificar quién es quién. Importante por el reflejo de lo que ha sido la situación argentina de los 4 últimos años. Creo recordar que el pago al Fondo Monetario Internacional, en aquel momento
en Argentina Néstor Kirchner, en Brasil creo que Lula y en Argentina Tabaré Vázquez, en Uruguay Tabaré Vázquez, fue una cuestión al unísono, ¿no? Es decir, no queremos depender de que yo te presto plata, pero tenés que hacer esto y esto. Claro. Entonces, la independencia económica, ¿no? Eso ha sido un logro. Entonces, esto que hizo la Argentina, bueno, con otras variables económicas de fiscales, etcétera, el endeudamiento, el gran endeudamiento, está como que eso en Uruguay no, o al menos, no, por favor, es decir, no se quiere, y bueno, y hay dudas de ciertos candidatos del gobierno blanco, del Partido Blanco Colorado, que no hay seguridad que puedan agarrar para cualquier lado, ¿no? ¿Vos creés que esta generación, digo, más allá de la agrupación, en el balance, está contenta con lo que ha pasado en los últimos 15 años en Uruguay? Sí. ¿Por qué? Y porque conocen los límites. Es decir, conocer los límites es algo muy sano. Y allá no se ha vivido cosas como acá, en el cual yo viví, pues yo estaba, que entrar en la bicicleta financiera te significaba que te salvabas para el resto de la vida. El asunto es pegarla. Y entonces metías en bancos que te daban más tasa de interés que la que realmente podían dar, y fueron todas las quiebras que hubo, la especulación. En Uruguay hay menos especulación, se sabe que por un camino y por acá puede ser que logre cosas, Claro. pero no hacer especulaciones ni manotazos de ahogado. La juventud reconoce los límites. O sea, no es una cuestión de que estén en oposición permanente y pidiendo cosas imposibles como pedíamos nosotros como generación, la imaginación al poder, porque era mucho lo que había que cambiar. Ahora se han cambiado una cantidad de cosas. Por ejemplo, no se ha discontinuado el plan Ceibal de darle computadoras a todos los estudiantes de primaria. Sí. Eso hace 12 años que está. Entonces, eso potencialmente en la formación cultural es muy fuerte. No obstante, en el último gobierno de Tabaré Vázquez se amplió a los jubilados. El plan Ibirapitá es darle una tablet a todos los jubilados desde abajo hacia arriba. O sea, los que ganaban menos. O sea, hay criterios sociales, hay criterios políticos de integrarse. Evidentemente me hicieron un reportaje donde en qué puede ser que la patria de las Artigas no esté. Y yo qué sé, el tema de la tierra y el manejo de la tierra, yo no sé el Instituto de Colonización si está cumpliendo con el ideario artiguista. No lo sé, creo que no, digo, por una cuestión de la estructura de tenencia de la tierra del Uruguay, no difiere mucho de la Argentina, o sea, los grandes terratenientes. Pero creo que hay avances en cuanto, no será la patria de las Artigas, por eso la estamos tratando pero hay, ¿cómo se llama? Las reglas de juego están mucho más claras en Uruguay que acá. Esta generación, que la verdad es que es muy interesante, digo, para analizar, digo, más los que vivimos digo, de este lado, ¿llega al poder con el Frente Amplio? ¿Se siente parte de esa victoria democrática digo, después de haber sufrido tanto durante tantos años? Casi la respuesta es obvia que sí. En el gobierno hay, sobre todo gente de aquella generación, el ministro de Interior fue integrante de esta agrupación de veterinaria, no terminó veterinaria, tuvo 13 años preso. El actual embajador uruguayo en Argentina es veterinario y estuvo en los comienzos de esta formación. Y después son casi de mi generación, casi.
digo, son el canciller Rodolfo Nin Noboa, quizás un poco mayor que yo. Pero es la generación. Pero es la generación, esa etapa. Pero en segunda y terceras líneas, te puedo decir, la secretaria de Desarrollo de la Intendencia de Montevideo, Fabiola, no me acuerdo el apellido, es abogada joven y fue uno de los baluartes de la lucha hace 3, 4 años de lo que fue una campaña y un plebiscito de el no a la baja. Sí. Ese no a la baja significó una afluencia de participación puntual, muy concentrada por las redes sobre todo, con cierta visibilidad, por ejemplo, creo que es Fabiana Montenegro, que está en la segunda línea de la Intendencia de Montevideo, del intendente que hoy es candidato a la presidencia por el Frente Amplio. O sea que, estando en funciones, abrió el juego a la juventud y a la que habían tenido participación clara en ese proceso. O sea, segunda y terceras líneas hay jóvenes. Como en todo, había una fórmula de Peter que decía el nivel de incompetencia. Cuando nombras a alguien que es incompetente para el cargo que tiene que desarrollar, Sí. está jorobando a toda la organización. Y muchas veces se da que hay gente que no es competente y llega a un cargo y bueno, están las distorsiones, las críticas, de que no era para él. En este caso era para ella y es una persona muy capaz y aparte abogada, aparte militante, ¿no? ¿Cuál es la parte? Ya después nos vamos a meter, quiero que charlemos particularmente una carta, que se escribe esa carta de los dinosaurios, eso lo vamos a dejar para el final. ¿Cuál es la parte del libro, si es que se puede, que más te gusta? La parte del libro que más me gusta. ¿Qué más te gusta? Si se puede, no, pues es difícil elegir entre un hijo, Es como un hijo el libro. Es como un hijo el libro, debe ser difícil poder ser egoísta y elegir una parte. Sí, conozco perfectamente. Uno es esa parte de noción de patria, pero es más general. Pero hay otro capítulo, que no sé si toda la audiencia puede manejar el término, que es la resiliencia. Ajá. Que muchas veces en muchos veterinarios, ¿Qué ¿qué coño es esto de resiliencia? ¿De qué se trata? Y soy muy concreto en que se trata de lo que fue de nosotros, que dijera un gallego, pues hombre, no las tenía todas conmigo. Eso, no las tenía todas conmigo, quiere decir que eran situaciones adversas. El término resiliencia sale en la psicología y en sociología como claramente en un autor que es Boris Cyrulnik, que fue alguien que los padres murieron en Auschwitz, hermanos murieron en Auschwitz, y él se salvó porque se metió abajo de una ambulancia en la parte de abajo de la camilla, y lo crió otra persona. La resiliencia es rearmarse frente a situaciones adversas y con los recursos que tenés, superar esa situación y estar, ponele, con mayor paz. Los que estuvieron presos salieron después de 10 años, 13. Los afectos, los amores, el trabajo, los vínculos, los tuvieron que rearmar. Los que estuvieron afuera del país, y muchos argentinos también pueden pasar lo mismo, vuelven al país, de nuevo, vivienda, donde están los vínculos anteriores. Ese rearmarse y hacerlo positivo de todas las adversidades se llama resiliencia. Entonces, tener resiliencia es manejar tu libertad con voluntad, seguir un camino hacia superar situaciones adversas y por lo tanto ir hacia
situaciones positivas. ¿Qué significó la dictadura para el pueblo uruguayo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Significó que no fue para nada aceptado. La historia uruguaya es democracia pura, salvo en 1933, donde hubo un golpe de Estado corto. Después es una cosa que no se aceptaba. Es más, significó bancar, pero eso no quería decir resignación ni aceptación. Bancar. En 1980 hubo un plebiscito que venía como consecuencia del plebiscito de Chile, que incorporar el esquema de seguridad nacional a la Constitución y al gobierno. En Chile ganó la modificación de la Constitución. Sí. Y el 30 de noviembre de 1980 se hizo el plebiscito de Uruguay. Está en el libro. El gobierno de los militares que gobernaban en ese momento estaban convencidos que ganaba el sí. Que ganaba, pasaba. Que arrasaba 60 y pico %, pusieron no solamente propaganda, sino pusieron y admitieron que se hiciera el conteo de votos en la televisión. Están convencidos de que ganaba. Convencidos de que ganaban. Y el pueblo uruguayo les dijo no. Y ahí empezó la equiparación del sistema político, de la vuelta a la democracia, como fueron la crisis de las Malvinas en Argentina. Pero ese significado de la dictadura, no queremos más. No queremos más de ustedes. Callados. Hubieron muchos cacerolazos en aquella época. Yo te diría una o dos veces por semana había cacerolazos, al menos en Montevideo. Es decir, demostrar que ahí no estábamos de acuerdo. Para finalizar, bueno, y agradecerte, quería que nos metiéramos un poco en esa carta, ¿no? Carta a los dinosaurios, que la verdad que es magnífica. La verdad que es magnífica. ¿Querés contarnos un poquito el contexto de cómo se gesta esa carta? La carta es una carta que nos hacen los actuales estudiantes y militantes de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, y es los invitamos a la segunda, vendría a ser el segundo asado que nosotros hacíamos, y le dijimos, bueno, si quieren participar, y a los postres, fíjense que eran, pero mucho más jóvenes que nosotros, se cayeron con una carta que yo no me gustaría leer un poquito al principio y al final. Por supuesto, todo suyo. Porque de alguna forma fue, escucha, no todo fue en vano. Estos chicos están reconociéndonos, al menos en la edad que tenemos y algo de lo que fuimos. Ahora están con la presencia del libro desesperados por conocer la historia de la facultad. O sea, más allá de la militancia, como ciudadanos y como estudiantes, conocer qué fue aquello. Montevideo, 11 de abril de 2008. Estimados dinosaurios, presente. En este día pre-nostalgia, queremos acercarles un cordial saludo a quienes en su momento estuvieron ocupando un lugar de inigualable importancia en nuestra casa de estudios, que fue la cuna de tantas decisiones que marcaron el rumbo de un pueblo que se movilizaba por el cambio. Es inevitable el orgullo que sentimos
entre comillas, los nuevos, al saber que militantes gremialistas formados en nuestra tan querida Asociación de Estudiantes se reencuentren luego de tantos caminos transitados y años transcurridos, como 30 y pico, ¿no? En ese momento reflexionamos y decimos, ¿qué lo parió? Qué grande que es la Asociación de Estudiantes Veterinarios. Y termina diciendo, y nos despedimos festejando este reencuentro, anhelando una tercera instancia y repitiendo las palabras que fueron lemas de nuestros compañeros. Todos somos la Asociación de Estudiantes Veterinarios, por todo lo que nos une, la AEB crece y crecemos todos. Deja tu huella. Salud, compañeros. Postdata. Si no los vemos, feliz Día del Abuelo. Impresionante. La verdad que todo, hay una canción que dice, todo está guardado en la memoria y todo está guardado en un libro también. La verdad, felicitarte. Creo que es muy importante, apostar a los libros. Para nosotros este programa, lo que intenta también, los libros cuentan mucho y hay que volver a reencontrarse. Son muy importantes y poder contar cosas que a veces no se cuentan es muy importante porque las generaciones se construyen con la memoria. Muchísimas gracias. Así que bueno, Fabián, te despedimos y te agradecemos de verdad que hayas pasado acá por Debates Culturales. Va a haber, creo que, una presentación de un libro, en todo caso después en San Martín, otra en Cava y otra en La Plata. Espectacular, invitaremos a todos, haremos partícipes de la difusión y nada, te doy nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Nos vamos así en otra emisión más que ha pasado de Debates Culturales. Será hasta la semana que viene donde estaremos nuevamente presentando otro libro junto a otro autor. Hasta la semana que viene.